¿Ok? Y las tablas, recuerden que equivale a lo que es las entidades. Pero también dentro de las tablas debemos de ir definiendo cuál es la llave. ¿Por qué? Porque este campo es el que hace único al registro dentro de la tabla y serían como tal nuestra llave primaria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en esta tabla que estamos diseñando, ¿qué columna ustedes definirían como la llave que identifica al registro de todos los demás registros? Vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a colocar el nombre de... Aquí tengo. Vamos a colocar Carlos, Claudia, Fernando. No hay repetidos. Bueno, vamos a colocar otros. Patricia. Y vamos a colocar acá otro Carlos Guillén, por ejemplo. Y Claudia María. Y vamos a colocar que todos nacieron en la misma fecha para no hacer tanto cálculo. Si son del 80, tendrían como 43. ¿Ok? Y esto va nulo. Y esta es nuestra tabla con nuestros registros. Ahora tenemos el problema de que necesitamos identificar la llave primaria, o sea, la PK, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que podría ser esa columna? El nombre. Nombre. Ok. Dice que la llave primaria debe existir un nombre único con su tipo de datos correspondiente. O sea, debe de ser único. Debe de hacer distinto o la distinción entre los demás registros. Si nosotros colocamos nombre como llave primaria, tendremos un problema. ¿Por qué? Porque acá tengo otro Carlos, nada más que es Carlos Guillén. Bueno, Las fechas de nacimiento, entonces, profe. todos nacieron el 6 de enero del 80. Vamos a ponerle otra columna aquí para hacerlos diferentes. Pero Ahora tendrán que asignar un ID como una matrícula. Ahí sí exacto. sería. Dice Claudia que el apellido sería diferente, pero ¿qué pasa cuando tengo a Carlos Guillén aquí y acá tengo a Claudia Guillén también porque son hermanos? Entonces no, tampoco sería el apellido, pero sí como lo dice su compañero, un ID que sería un identificador único o una matrícula. ¿Por qué? Porque eso se lo asignan a ustedes directamente y es lo que los diferencia a cada uno de ustedes. Ajá, puede ser también un mail o un username
Exacto, no necesariamente un ID o una matrícula, puede ser el correo electrónico. Aunque cuando hacemos el correo electrónico como llave única, ¿qué pasa? Luego hay alumnos que tienen más de un correo electrónico. Vamos a colocar aquí email. Puede ser que Carlos tenga Carlos con @gmail, pero también tiene a Carlos con ya casi no existe, pero vamos a colocar Hotmail. Entonces, tiene dos correos y cuál de los dos podríamos definir como el único. Tendríamos dos usuarios para Carlos. Entonces, para evitar eso, entonces, o podríamos hacerlo, pero tendríamos que hacer un cambio en el proceso, que sería que nada más puede definir un mail, no puede definir más de dos. Y si alguien ya se registró con ese mail, nadie más se puede registrar con ese mismo email. Ahí se empiezan a meter otras validaciones. Entonces, sí, puede ser el mail, puede ser una matrícula, puede ser un username, pero lo tenemos que definir en el modelo relacional. Entonces, en este ejemplo vamos a definir username para que sea un poco diferente. El username vamos a decir que lo declara el alumno cuando se registra en la escuela. Entonces vamos a colocar que Carlos se va a registrar con el Carlos 123. Claudia como Clau Guillén. Y estos username deben de ser únicos. No se deben de permitir que se repitan. Cuando alguien más, por ejemplo, que Carlos quiera registrar el 123, le debe de marcar un error y no le debe de permitir el registro. Pero si él le coloca un 4, ya lo hace diferente y por lo tanto, sí le va a permitir el registro. ¿Okay? Pero desde que definimos la PK aquí, se garantiza que este registro debe de ser único. ¿Ok? Bueno. Y bueno, ya viéndolo así, se dice pues que la estructura de la tabla es como un archivo plano, los cuales en un inicio se componían de un modo similar, que es esto que estábamos viendo aquí en ejemplo. Pero bueno, vamos a verlo también cómo se ve en el motor de la base de datos. Se ve como un archivo plano donde, bueno, porque tengo esta tabla, no tengo los datos de acá, pero es prácticamente lo mismo. Hay una estructura donde se tienen en la primera línea los nombres de las columnas y en la parte de abajo los registros que se están almacenando en la tabla. Lo mismo sucede cuando lo vemos a nivel de base de datos. ¿Ok? Bueno.